la madre o niña por la madre, e interviene el padre para castrar, quitarle ese amor, ¿sí? Y lanzarlo a la búsqueda del objeto que le hace falta, ¿no? Entonces, por eso se habla de un complejo de Edipo. ¿Quién hace la castración? El padre, generalmente, ¿no? Prohíbe esa relación incestuosa entre el niño, la madre, que es el Edipo masculino, pero también hay un Edipo femenino, que es diferente, y por eso la estructura psíquica, digamos, femenina es diferente, ¿sí? Aunque queramos, más adelante vamos a ver que queramos pensar igual, no es posible porque a partir de aquí se divide psíquicamente entre lo femenino y lo masculino, ¿no? Según Freud, el pequeño primitivo debe devenir en pocos años una criatura civilizada, recorrer en abreviación casi ominosa un tramo enormemente largo del desarrollo de la cultura. De ahí que al niño, a los niños, ¿verdad? A los seres humanos tengamos que criarlos, ¿verdad? Durante muchos años. Esto no es algo que sea nuevo. Esto, la humanidad, desde antes de que existiera la ciencia y todo el conocimiento que tenemos ahora, se dio cuenta que el niño debería permanecer mucho tiempo con la familia o con los padres, ¿no? ¿Por qué? Porque solo se podría morir. Cualquier otra especie animal al poco tiempo se separa de los padres y no tiene ninguna consecuencia de ningún tipo. Es decir, no está esperando que lo lleguen a traer, no está esperando tener un trauma porque lo dejaron solo. No, al contrario, hacen que pronto se separe digamos, ese animal de su especie, ¿no? Algunos al nacer ya son independientes. El único que hace un recorrido muy largo pegado al otro, a la familia, es el ser humano. De tal manera que hoy, en la actualidad, vemos hijos ya de 30 años viviendo con sus padres, ¿no? Cuando debería de, según algunos estudios, ya separarse de los padres para poder vivir solo o al menos formar alguna familia, ¿no? Sin embargo, tanto la familia como el sujeto no quieren separarse. Y por eso habla de una cuestión muy larga, muy ominosa, porque estar conviviendo significa estar aprendiendo del otro y puede aprender cosas buenas y cosas que no son tan buenas, ¿no? Freud dice que únicamente en la niñez temprana, hasta el sexto año, puede adquirirse neurosis. Esto es muy importante porque para Freud, después del nacimiento, lo psíquico, la estructura psíquica, se está conformada hasta los 6 años, ¿no? Esto genera un determinismo psíquico más amplio como las estructuras clínicas. Es decir, para Freud, hasta los 6 años, un sujeto puede ser ya estar conformado a su neurosis, la perversión y la psicosis, que en el psicoanálisis significan las estructuras clínicas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el sujeto puede ser un neurótico, ¿sí? Y sus síntomas serían hacia la histeria, la obsesión, la fobia, un perverso, es decir, su síntoma sería hacia la cuestión sexual. En el caso más claro es el fetichismo, el sadomasoquismo, el exhibicionismo, hasta cosas más aberrantes como la pedofilia o la necrofilia, ¿no? Y en la psicosis, la estructura hace síntoma hacia la esquizofrenia, hacia la locura que conocemos comúnmente, ¿no? Entonces, para Freud, hasta los 6 años, esa estructura psíquica ya está conformada y que después va a surgir el síntoma. ¿En qué momento? En algún momento de la vida. Nunca está claro cuándo va a ser eso, ¿no? Entonces, en ese proceso de crianza surge la represión. Esto se logra a partir de un largo proceso de represión de las pulsiones. La educación que conocemos no es más que educar las pulsiones. Ahorita vamos a ver qué son las pulsiones y por qué hay que educarlas, ¿no? Es necesario para devenir un sujeto humano, sujeto a la cultura. Sí, si no hubiese represión de las pulsiones, ¿sí? O educación, entre comillas, no seríamos seres humanos, seríamos otra cosa, ¿no? Cada cultura designa lo permitido y lo prohibido. Eso es diferente. Lo que no cambia es la esencia humana. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de qué cultura sea,
a lo mejor muy desarrollada como europea, a lo mejor muy atrasada como africana, a lo mejor como la mexicana, intermedio, como la japonesa. Lo que no cambia es la esencia humana, ¿verdad? Pero la cultura sí cambia. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor en Japón les enseñan una cosa distinta a los niños que en México, ¿no? Sí. Un ejemplo que me gusta dar, que es muy descriptivo, es que en Japón dicen que cuando vas no ves basureros en la calle ni en donde vas, ¿no? Y dice, ¿dónde dejan la basura? Pues la basura no la tiran a ningún lado, sino que la guardan consigo, o sea, la echan en su mochila, en su bolsa y la llevan a su casa, ¿verdad? De tal manera que en los salones de clases o en la calle no vas a ver un basurero, ¿verdad? Como en México. Aquí decimos, tienes basura en la mano y dices, ¿dónde está el basurero? Si no lo encuentras, lo tiras en la calle. Por eso, en nuestra cultura, tirar basura en la calle o donde quiera es muy común, pero allá no, ¿verdad? Entonces, la limpieza es cultural, eso se enseña como parte de lo humano, pero la esencia humana sigue siendo la misma, ¿verdad? Lo único que es diferente es la cultura, ¿sí? Este es un ejemplo para digamos, mostrar cómo influye la cultura en el ser humano. La cultura trata de dominar las pulsiones, dominar o someterlas. Ahorita vamos a ver cuáles son esas pulsiones. Ponerles diques, un cauce, ¿sí? Ponerle un cauce a la pulsión, ¿no? O educar a las pulsiones, guiarlas o conducirlas. Siempre ha sido como un ideal de la cultura tratar de que las pulsiones tengan una forma de representarse. Sin embargo, y eso es lo controversial que plantea Freud, es de que las pulsiones no pueden dominarse, no pueden dominarse o someterse por completo. No se les puede poner un dique, casi siempre se desborda por algún lado, como un río, ¿no? Un río tiene un cauce, a los lados tiene diques. Dice que en el caso del ser humano, las pulsiones generalmente encuentran un desborde, así como cuando ahora que está lloviendo mucho, decimos, no, pues el río está tranquilo, está corriendo por su cauce. Sí, pero si viene una tormenta, no sé, llueve mucho, empieza a desbordarse por algún lado, ¿no? A salirse por algún lado. Entonces dice que la pulsión también puede desbordarse en el ser humano porque el cauce que tiene tampoco es tan sólido, como digamos, ¿no? Y tampoco va a decir que se puede educar a las pulsiones, sí, que es, como les digo, un ideal hacer eso. Ahora, ¿qué son las pulsiones? Freud habla de las pulsiones de vida y muerte, ¿sí? El recién nacido de manera innata y congénita expresa el poder vital y las tensiones de necesidad del ello, que esta es parte de la estructura psíquica. Freud divide el aparato psíquico, la estructura psíquica, digamos en 6 partes, ¿no? Está el ello, el yo y el superyo. El ello es donde están las pulsiones, ¿sí? Digamos que se traen ya, no se crean, no son aprendidas ni nada, ya vienen, son, ¿verdad? Luego nace un yo que trata de controlar esas pulsiones, ¿verdad? Y un super yo que es la cultura, que te dice cómo debes de comportarte, cómo debes de poner tus límites, etcétera, ¿no? Pero estas pulsiones, Freud las divide en pulsiones de vida y muerte. Las pulsiones de vida son de autoconservación, que es comer y beber, ¿sí? Y las pulsiones de amor o son las eros o libidinales, las filiales, ¿no? Eróticas, o sea, sexuales, podríamos llamar, ¿no? Esas dos pulsiones de vida son lo que nos hace vivir. ¿Por qué vivimos? Porque todos los días comemos, ¿verdad? Si dejáramos de comer, pues probablemente nos moriríamos. Lo que le pasa a la anoréxica cuando deja de comer y se puede morir, ¿no? Y si dejamos de beber, pues igual, ¿no? Nos vamos deshidratando hasta que... ¿sí? Entonces, comer y beber es una pulsión porque no comemos ni bebemos cualquier cosa, ¿sí? Los animales no tienen pulsión, comen y beben también, pero no comen cualquier cosa. En cambio, el ser humano puede comer y beber cualquier cosa, desde cosas que pican, que son amargas, ácidas, o beber cosas que raspan, etcétera. No hay, no bebemos solo agua, pues, ¿sí? Para quitar la sed. Y además podemos beber
sin tener sed, ¿verdad? Sí, que es igual, es decir, tengo sed, quiero beber agua porque tengo sed, sí, pero también el ser humano puede beber sin tener sed. Prueba de ello es cuando alguien está tomando el licor o cerveza, está tomando, lo único que hace es forzar fisiológicamente el riñón y expulsar, pero ahí no está saciando la sed, ¿verdad? ¿Sí? Está bebiendo por otra cosa. ¿Sí? O igual comer, ¿verdad? Ya estás satisfecho, pero sigues comiendo, ¿sí? Y ahí mismo está la pulsión de amor, o eros, o libidinales, que son las pulsiones de amor o sexuales, ¿sí? Que esas son las que unen a los seres humanos, ¿no? Están las pulsiones de muerte, las agresivas, o el tánato de los griegos, y de destrucción. Y están las de odio. Para Freud, estas dos pulsiones ya vienen con el ser humano, no nacen digamos, no se crean al nacer el sujeto, sino que vienen, son congénitas, son biológicas, digamos, y están en un lugar que él le llama ello. Y además son inconscientes también, ¿no? Estas pulsiones van juntas, como una moneda de dos caras, y se manifiestan mezcladas el amor y el odio, ¿verdad? Aquí nunca van separadas. Pensamos de que el ser humano es puro amor, no es cierto, ¿sí? Por eso en una relación de pareja siempre hay estas cuestiones que se van como alternando, ¿no? Amor y odio, ¿sí? De una o de otra manera, a lo mejor sin llegar a la destrucción total. Pero prueba de ello sí se puede llegar a la destrucción del objeto es el feminicidio, ¿no? Aquel objeto que amas lo puedes destruir, a matar, digamos, ¿sí? Las pulsiones tienen las siguientes características, que es lo que me interesa resaltar, es de que estas pulsiones de vida y muerte tienen una fuerza constante, activa. Digamos que ya acabamos de comer, pero ya estamos pensando, ya acabamos de desayunar, pero ya estamos pensando que vamos a comer, ¿no? O al rato que vamos a merendar o cosas así, ¿verdad? Y al rato ya estamos pensando en que vamos a cenar y así. Nos levantamos y ya estamos pensando que vamos a desayunar. Estas pulsiones nunca quedan inactivas, digamos, ¿no? Ahí están, tienen una fuerza constante, ¿no? Tienen una meta que es la satisfacción. En el caso del ser humano, la pulsión no se satisface por completo, porque si fuera una satisfacción al comer, por ejemplo, diría, no, yo ya estoy lleno, perfecto. Pero aquel que está come y además, no, como decimos, no se llena, entonces no encuentra una satisfacción completa, total. Siempre está constante y no encuentra una satisfacción total. Esa es la característica de la pulsión, que no tiene una satisfacción completa como en otras especies, a lo mejor cuando comen y dicen ya estoy lleno y ya, ¿sí? Una fuente, un órgano. La pulsión tiene un órgano por donde manifiesta o por donde quiere salir, porque la pulsión quiere satisfacer. El más claro ejemplo del órgano de la pulsión sexual serían los genitales, ¿no? Sin embargo, Freud dice que hay diferentes zonas erógenas, que no solamente ahí pueden descargarse o satisfacerse las pulsiones, en este caso sexuales, ¿sí? Sino que existen otras, ¿verdad? Todo el cuerpo considera que es una fuente o un órgano erótico sexual, ¿sí? Entonces, las pulsiones de comer y beber, pues serían, por el órgano será la boca y de expulsión, ¿no? Comer y expulsar para seguir comiendo y bebiendo también, ¿sí? Y también las pulsiones de agresión, también son activas, también tienen una meta y también una fuente. Sin embargo, la cultura ha tratado de regular, de darle un cauce a las pulsiones de muerte, de destrucción. Sin embargo, Freud dice, en la historia de la humanidad, las guerras, las revoluciones, donde se mata al otro, es prueba de que las pulsiones de muerte y de destrucción ahí están, de odio, ahí están, ¿verdad? ¿Sí? Nunca quedan fuera del ser humano, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la cultura para regular las cuestiones agresivas o de odio? Darles un cauce aceptable. Ahí tenemos que hay el box, el UFC, ¿no? Donde hay una agresión completa que si somos aficionados, decimos, le vamos a alguien, queremos que lo destruya al otro, ¿verdad? Sin embargo, esto tiene reglas, ¿sí? Cuando el sujeto está siendo ya asfixiado,
mueve las manos y dice hasta ahí, ¿verdad? No lo va a matar. Sin embargo, Freud dice que la pulsión lo que quiere es la destrucción de ese otro, ¿sí? Pero para darle cauce a las pulsiones agresivas, la cultura inventó formas de que surja eso, que salga, pues, a través del deporte, a través del arte, a través de muchas cosas donde se muestra la agresión, ¿sí? De ahí que la agresión siempre sea algo que por una parte es repulsiva, porque depende de dónde se dé, ¿sí? Pero por otro lado es positiva porque es la que empuja muchas cosas, ¿no? Y lo más controvertido de la pulsión es el objeto. El objeto para Freud es contingente y variable. El objeto de la pulsión sexual no es único, de tal manera que puede ser que el objeto sexual de un hombre no sea una mujer, ¿verdad? Y el objeto sexual de una mujer no sea un hombre. Y más controversial todavía de que una persona elija un objeto fetiche como objeto sexual. Ahí tenemos a los fetichistas, ¿no? Y como decía, puede ser mucho más todavía aberrante cuando un sujeto elige un cadáver como objeto sexual. Ahí tenemos a los necrófilos, ¿verdad? Que generalmente están en las funerarias o morgues, ¿sí? Trabajan ahí, no quiero decir que todos, ¿no? Algunos, porque precisamente ahí encuentran su objeto sexual, muerto, ¿verdad? Y cuando digo muerto no quiere decir que a todos eligen también sus características, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, de tal color, de tal edad, de tal condición, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo más controvertible porque la pulsión, dice Freud, va a ir tras su objeto. Y si la pulsión, en este caso, es hacia un niño, en el caso del pedófilo, del pederasta, dice Freud que irá tras ese objeto. Independientemente que esto sea un delito, independientemente que esto esté prohibido, el sujeto con una pulsión hacia cierto objeto sexual, como puede ser un niño, dice que no se va a detener. Y ahí es donde entra, donde suponemos que hay algo patológico, algo enfermo, ¿sí? Sin embargo, Freud dice que no necesariamente puede catalogarse como algo patológico, porque los rasgos perversos existen en todos los seres humanos, ¿sí? En algunos más y en algunos menos, ¿sí? Por eso digo que este es el punto más controversial de la pulsión. Y todo esto se está construyendo en la infancia, ¿sí? De tal manera que la cultura trata de educar las pulsiones. ¿Cómo las trata de educar? Dice, para Freud, si bien esto es facilitado por una predisposición hereditaria, nunca puede prescindir del auxilio de la educación. La educación que recibimos, y estoy hablando de la educación formal e informal, ¿no? Principalmente la informal, la que es recibida en el hogar, en la familia, ¿sí? Y posteriormente la educación formal, que es la escuela, ¿no? Pero por eso dicen, la educación es desde la casa, por supuesto, porque ahí es donde se educan, entre comillas, las pulsiones, ¿no? ¿Quiénes hacen eso? Pues los progenitores o los que crían al niño, ¿verdad? Para no pensar de que tienen que ser los padres como tales, quien eduque al niño, los abuelos, los tíos, los primos, la familia en general, que le enseña a ese niño que debe regular, que debe educarse, que no debe ser agresivo, que no debe morder a su compañerito, por ejemplo, en el preescolar o en la guardería. Dicen, no, es que mordió. Pues hay que regañarlo, hay que educarlo, ¿sí? Dice, el cual como precursor del super yo limita la actividad del yo. ¿Qué estamos haciendo? Limitar esa pulsión agresiva o sexual, ¿no? Mediante prohibiciones y castigos, ¿sí? Digamos, para educar una pulsión hay que poner límites, ¿sí? Le llamamos límites, pero, sin embargo, creo que aquí, los que estamos aquí, todos somos adultos. Nuestros padres en algún momento nos dieron un chanclazo, un cinturonazo, nos pegaron, pues, para educarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estábamos haciendo algo que para ellos no estaba permitido, que estaba prohibido, ¿no? Por cierto, en la actualidad se está prohibiendo que le den a los niños en las nalgas, que les peguen, porque eso es maltrato, ¿verdad? Imagínense entonces cómo vamos a poner un límite, ¿sí? Y promueve que se emprendan
represiones u obliga a esto. ¿Qué quiere decir esto? Que le dice al padre, si el niño se porta mal en la escuela, le pegó, le jaló los cabellos, digo, oiga, hable con su niño, ¿verdad? Dígale que aquí no puede hacer eso, ¿sí? Usted es el padre, tiene que usted hacerlo entender. ¿Qué estamos haciendo ahí? Reprimiendo un acto, ¿sí? Un acto pulsional. Para Freud, ya dijimos que la agresión, el hecho que le jale el cabello el niñito de 3 años al otro, eso es agresión, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que reprimir y obligar a que esto se haga. En este proceso educativo que tiene como característica una causalidad psíquica y ser inconsciente confluyen, ahora sí, lo biológico, la herencia, el sexo, el ello, las pulsiones, ¿no? Eso es lo que ubicamos como una estructura biológica, ¿verdad? Innata, que ya se trae, porque la herencia está desde el nacimiento, desde que el sujeto es concebido. El sexo, hombre o mujer, ya está, ¿verdad? Eso no lo podemos cambiar. Al nacer identificamos eso. El ello, que es esta parte que Freud ubica como parte de la estructura psíquica, y donde van las pulsiones de vida y muerte. Lo psíquico, sí, al nacer el niño se crea lo psíquico, que es lo anímico, las energías internas activas, la represión, la castración, el Edipo, el sujeto deseante, ¿verdad? Que es, Freud habla de un aparato psíquico, ¿sí? Que está confluido por la conciencia, el preconsciente y el inconsciente. Y por el ello, el yo superior. Ese aparato psíquico no existe en la cabeza, por eso no es biológico, ¿verdad? Es psíquico nada más. Y lo social, la cultura, las instituciones, ¿sí? Al nacer el niño se anexa a la cultura que ya estaba, ¿verdad? Nosotros no creamos la cultura al nacer, esa ya estaba. Lo único que va a hacer la cultura es enseñarte cómo ser, que crea instituciones. Imagínense un pueblo primitivo de África, ¿no? ¿Qué le va a enseñar a su bebé recién nacido? Pues a lo mejor a cómo cazar, a cómo defenderse de los animales. Si anda desnudo, no es problema para ellos, ¿no? Pero en nuestra cultura eso no es posible porque hemos prohibido la desnudez o ciertas partes de ella. A eso me refería cuando cada cultura prohíbe y permite ciertos comportamientos, ¿no? Todo este devenir da paso a una identidad femenina o masculina, una posición subjetiva que es independencia del sexo anatómico. Aquí es donde Freud ubica lo psíquico, que es independiente de lo anatómico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí ya está una construcción sobre el cuerpo, sobre esta cuestión que podríamos llamar lo anatómico. Ya eso quedó como una estructura nada más. Ahorita vamos a dar un ejemplo más completo de eso. El género sexual, la adquisición por parte del sujeto es un conjunto de valores culturales adscritos arbitrariamente a cada uno de los sexos. ¿Por qué es arbitrario? Porque lo que es permitido aquí puede ser prohibido en otro lado, ¿sí? Por ejemplo, para los ingleses la puntualidad es como un valor muy alto, pero para los mexicanos eso no es un valor alto, ¿verdad? Sí, es decir, nadie te va a decir acá en México si llegas tarde, 2 horas tarde a una fiesta, a una invitación. En cambio, en otra cultura dirían, no, si no vienes a tiempo es una grosería, no es una falta de respeto. Entonces, por eso habla de arbitrariamente, ¿sí? Así como nos ponen un nombre arbitrario, yo me pude haber llamado de otra manera, ¿sí? Sí, es arbitrario, ¿sí? A cada uno de los sexos. En sociología, en antropología se llama construcción social. Los gestos, los manierismos, ciertas conductas, roles, ropajes, joyas, perfumes, oficios, profesiones, etcétera, esas son un conjunto de valores culturales adscritos arbitrariamente. Hemos adscrito arbitrariamente que las mujeres no pueden ser, no sé, ingenieras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son delicadas. Imagínense una topógrafa, mujer que ande en los caminos manchada de lodo, ahorita que llueve mucho, ¿no? No hay baños a donde vaya. No, ¿para qué va a estudiar esa carrera, no? ¿Sí? Pero eso es arbitrario. Eso no depende del sexo, ¿sí? Estos valores adscritos al hombre y a la mujer varían de acuerdo a la época y a la cultura en que han sido construidos, ¿sí? ¿Qué quiere decir?
que conforme vamos en la evolución de la humanidad, pues se van a ir ascribiendo más, ¿verdad? A los sexos. Para el psicoanálisis, el ser hombre o ser mujer no está supeditado a valores culturales, sino a una dialéctica de tipo inconsciente, a una causalidad psíquica que elige el objeto sexual para toda la vida. Lacan resume esto al considerar que el sujeto está capturado en el lenguaje. Es toda la estructura del lenguaje lo que la experiencia analítica descubre en el inconsciente. Todo esto que acabo de decir tiene que ver con el lenguaje, ¿sí? Si la cultura es lenguaje, entonces ahí está todo. Todo se transmite a través del lenguaje. Voy a poner un ejemplo de estructura. Ustedes todos conocen o han visto alguna vez la Torre Latinoamericana, que es una maravilla de la ingeniería mexicana. Es una maravilla porque ha resistido varios terremotos, ¿no? Entonces se han dedicado a investigar cómo está construida. Resulta que la Torre Latinoamericana en el ras de suelo tiene 46.5 metros de profundidad y se sostiene por 361 pilotes de concreto abajo, ¿no? A partir de ras de suelo tiene 44 pisos de estructuras de acero con más de 24,000 toneladas, ¿no? Fíjense la estructura abajo, lo que sostiene arriba, ¿verdad? Y luego tiene una antena de comunicación de 44 metros, ¿sí? Que sirve para transmisión, ¿no? Y esto se considera una maravilla porque ha soportado los temblores en México y el más fuerte ha sido de 8.1 en 1985. Este me va a servir de ejemplo para ver cómo está la estructura psíquica. La base oculta, lo que vemos aquí abajo, la estructura psíquica humana para el psicoanálisis, la base está oculta aquí, ¿verdad? Donde, en la profundidad. Ahí está el ello, las pulsiones de vida, muerte, lo inconsciente. Para Lacan es el lenguaje y para la biología es la genética, la anatomía musculoesquelética, ¿no? Luego viene otra parte que es como piramidal, ¿verdad? Ahí está, a partir de que nace el sujeto, empieza la educación, el sexo, que le dicen es hombre, es mujer, y la sexualidad. La educación, el complejo de Edipo, de castración, el narcisismo, el inconsciente, el reprimido, el yo, super yo, de tal manera que a los 6 años ya esta estructura psíquica está conformada. La estructura psíquica y clínica, que es el lado izquierdo, que dijimos que puede ser neurótica, perverso, psicótica. Luego viene otra parte más del cuerpo de la torre, donde está la identificación e identidad sexual, donde ya el sujeto identifica, después de haber sido esta base, sobre ella por eso se complementa, por eso decía que generalmente las teorías de género ven el género femenino y masculino como algo complementario, porque pareciera que esto que está en la base no importa, ¿verdad? Sino importa lo que está arriba, y que es la identificación de identidad sexual, feminidad, masculinidad, rol, educación, asunción, identidad de género, valores, violencia de género, principios comportamentales, representaciones, etcétera. ¿Qué es lo que más se ve? ¿Sí? Si uno ve la torre, generalmente no ves, obviamente no ves la estructura que está abajo, oculta, ves una parte de lo que está en la base, a ras de suelo, pero lo que más se ve de cualquier lado es esta parte, ¿no? La torre, digamos, del piso a lo mejor 10 al 44. La forma del sujeto, la ventana de comunicación son la forma del sujeto de expresar el malestar de la cultura a través de síntomas, reproducir lo cotidiano, recibir y emitir mensajes, discriminación, ¿sí? Esta es como una forma de explicar esquemáticamente que a veces no se toma en cuenta de roja, ¿sí? Como que si eso no tuviera importancia a la hora que se construye las identidades, ¿sí? Y para Freud, esa identidad o identificación sexual femenina y masculina ya está conformada desde la parte verde y roja, ¿sí? Ahí está conformada y que se expresa, se ve en la parte amarilla, ¿sí? Y emite mensajes, cómo le va en esa conformación en la parte azul. Voy a poner otro ejemplo de la estructura social. La estructura social se ha construido sobre, y la humanidad se ha construido sobre el patriarcado. Eso es evidente y no se puede negar, que la humanidad se construyó sobre un patriarcado. Prueba de ello es
la preeminencia o la hegemonía masculina, como se llama hoy, ¿no? Las relaciones de producción y de consumo, las relaciones de poder, la creación del Estado, instituciones económicas y sociales, entre otros. Esa es la base oculta que sostiene a la torre, ¿verdad? Sobre esa base se han construido los aparatos ideológicos del Estado. Althusser le llama represores, ¿no? La familia, la escuela, la iglesia, la política, la economía, los medios de comunicación, que es un cuarto poder, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Eso empuja y una predominancia de una ideología dominante, como el capitalismo, el neoliberalismo hoy, el socialismo, el consumismo que tenemos hoy, el individualismo, las expresiones artísticas, deportivas, etcétera, ¿sí? Y sobre la antena, que sería la comunicación, los códigos de comunicación de la cultura, que reproduce, perpetúa y actualiza las relaciones de poder político, económico, social, etcétera. Prueba de ello hoy es de que tú abres el Facebook, inmediatamente te aparecen el TikTok, ¿no? ¿Y qué es lo que más prevalece en los TikTok? Generalmente mujeres jóvenes haciendo un baile sensual, ¿no? De reggaetón y cosas así. Y repite constantemente ese estereotipo, ¿sí? de la mujer mostrando su sensualidad o su forma de bailar, podríamos llamarle, ¿no? Pero que no es más que perpetuando esta parte de la feminidad, porque si fuera masculinidad, aparecerían hombres más seguido, ¿verdad? Pero curiosamente aparecen muchas mujeres de distintas nacionalidades, de distintas conformaciones, de tal manera que unas muestran más, otras muestran menos del cuerpo, que no es más que esto que está en la parte de arriba, ¿no? Constantemente nos está comunicando estereotipos de la belleza femenina, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para concluir, algunas conclusiones, perdón. El psiquismo humano se caracteriza por constituirse a partir de la falta, de la carencia, de la imposibilidad de la satisfacción plena del deseo. ¿Sí? Por eso el ser humano no es un sujeto deseante. Nada le satisface por completo. No algo que diga yo, aquí ya no buscarado, o sea, ¿dónde está el límite, verdad? No existe, ¿sí? En todos los sentidos de la vida. En el caso de las mujeres, zapatos, más zapatos, más zapatos y más zapatos, ¿verdad? O ropa, ¿sí? Todos somos así, no es exclusivo de un satisface por completo. Entonces ahí, ¿por qué? Porque es una cuestión psíquica. La realidad psíquica de la cual se ocupa el psicoanálisis es distinta de la realidad social y cultural de la cual se ocupan las teorías y estudios de género, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que eso lo vemos en la clínica, ¿verdad? Cuando alguien se queja de una serie de cosas, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que se queje de su familia, de su padre, etcétera, y eso es totalmente diferente a cómo debería ser en lo social o en lo cultural, ¿no? Por eso decimos que el psicoanálisis está sujeto en ignorancia, cuando dice qué siente, qué piensa, qué entonces dice, pues yo tengo dudas sobre mi identidad sexual, no sé si me gustan los hombres o me gustan las mujeres, ¿verdad? Mi familia, yo creo que no hace. El sujeto ahí se descubre a sí mismo, no lo estamos describiendo el psicoanálisis, no lo culpa, no le dice lo correcto, ¿sí? Sino él tendrá que decidir qué hacer. Es un andamiaje sobre el cual circula la vida afectiva y amorosa de hombres y mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser una cuestión psíquica distinta, lo femenino y lo masculino, y que al crecer queramos llevarnos, como decimos, bien, es más bien, dice Freud, una dialéctica de encuentro y desencuentro, ¿sí? Que constantemente esto es persistente. Nos queremos, nos odiamos, nos caemos mal, ¿verdad? Y nos volvemos a querer y etcétera, ¿no? Nunca es una cuestión lineal, es solo felicidad, no.
Siempre está en constante encuentro y desencuentro. ¿Por qué? Porque estructuralmente la feminidad y la masculinidad son cosas diferentes, ¿sí? Y es difícil que haya un encuentro o una completud, una media naranja, ¿sí? Que andemos buscando que nos complemente, ¿verdad? Como decían los griegos, el ser humano era hermafrodita, fue castigado y fue dividido. Y al ser dividido en hombre y mujer, ahora el hombre anda buscando la otra parte, la mitad, su media naranja para ser completado, ¿verdad? Porque quedó incompleto. En palabras freudianas diría, nunca vamos a encontrar esa media naranja, ¿no? Está perdida por completo. Por lo tanto, ante las preguntas, ¿qué es ser mujer y qué es ser hombre? Es una cuestión que queda sin respuesta. Quien diga que tiene la respuesta está equivocado, ¿verdad? Hasta ahora no hay una respuesta definida qué es eso, ¿sí? Por eso el enigma, ¿verdad?, de los sexos, por la singularidad de la construcción femenina o masculina. Cada sujeto ha sido construido, ¿sí?, singularmente, ¿sí? Por eso los estándares, la homogeneidad no existe en lo humano, ¿verdad? Por lo tanto, sigue siendo un enigma, ¿sí? Inentendible de alguna manera y no es nuevo. Por eso a los griegos le llamaron a la mujer histérica, ¿verdad? Sí, siempre está en constante, digamos, no está contenta con nada, podríamos decir, ¿no? Coloquialmente, ¿verdad? Insatisfecha, ¿sí? Y entonces le dijeron, no, es que la mujer es una histérica, ¿sí? Y ubicaron la histeria en el útero. Dice, algo tienen en el útero, ¿sí?, que les molesta, ¿sí?, y por eso se ponen así, ¿verdad? Entonces, lo curioso de esto es de que los griegos decían, hay que estimular el útero, ¿no? ¿Cómo? Pues que se case, que se masturbe, cosas así, ¿verdad? Y que ya cuando Freud se topó con las histéricas, resulta que tenían otro problema, no estaba ubicado en el útero, era un malestar distinto, ¿verdad? Y esa es, digamos, la contribución que hizo al descubrir que no solo las mujeres eran histéricas porque tenían útero, sino también los hombres eran histéricos, ¿verdad? Bueno, yo creo que hasta ahí. Muchas gracias. Esperamos sus comentarios o preguntas o dudas. Muy bien. Retomando la moderación de la conferencia, pasaremos a lo siguiente, que es la formulación de preguntas y o comentarios por parte de los escuchas. Dejo los micrófonos para quien desee participar y a los conferencistas para poder responder. ¿Alguien tiene alguna pregunta o un comentario que realizar? Muy bien. Entonces, con esto cerramos la conferencia, agradeciendo a cada uno de los participantes que se reunieron con nosotros y también a nuestros conferencistas, los maestros y doctorantes Freddy y Marcelo, por tan gratificante exposición. Que pasen un excelente día a todos y todas. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Gracias a todos. Hasta luego, gracias.